Pues como dices, Dani, hoy vamos a hablar precisamente seguimos con la capacitación de este nuevo producto que tenemos, que es el glutatión. Hoy vamos a hablar específicamente de glutatión y la importancia que tiene en el pulmón. Vamos a mencionar algunas generalidades y por ende vamos a hablar también de ciertas condiciones en las que el glutatión nos puede ayudar con su papel de antioxidante y que también va a cumplir una función importante en la reparación tanto de los alvéolos como de de los bronquios y de lo que es el recubrimiento de la capa que protege, que es esta cuestión de la pleura. Entonces, la que sigue, Dani, por favor. Justamente vamos a ver ciertas condiciones como lo que es la cuestión de la disolución de la mucosidad, que nos ayuda bastante porque funciona al final del día con los antioxidantes como la óxido dismutasa, con el peróxido, con el hidrógeno, con la cuestión de vitamina C, entre otros antioxidantes que se van a combinar para cumplir un papel importante. Vamos a ver lo que es el asma, vamos a hablar un poquito de la bronquitis y un poquito del enfisema y la fibrosis pulmonar, pero nos vamos a enfocar más a la importancia y los estudios que se han realizado en cuestión de pacientes con el consumo de tabaco. Entonces, como pueden ver en esta parte, nos habla que el sistema de glutatión es uno de los principales mecanismos de antioxidante, como lo hemos venido mencionando desde que iniciamos esta capacitación. Sobre todo es un antioxidante que va a ir directamente a la función pulmonar, ya que va a participar tanto a nivel del epitelio como al nivel alveolar, lo que les he explicado. Va desde la parte de producir este intercambio gaseoso en lo que son los alvéolos. También nos va a dar la parte de protección en cuestión de los agentes oxidantes en este intercambio venoso arterial y también va a estar compuesto por la cuestión de electrolíticos y la cuestión de toxinas que se necesitan para este intercambio. La que sigue, por favor. Dentro de este mismo sistema existe un equilibrio muy frágil y muy ligerito en lo que es el pulmón entre la reacción de intercambio gaseoso y la cuestión de oxidantes y antioxidantes que el pulmón necesita para poderse mantener tanto con temperatura como con hidratación y como oxigenación. Son las tres funciones principales que nosotros debemos de buscar y proteger precisamente en la cuestión pulmonar. Dentro de esto, el glutatión va a tener un impacto impresionante en lo que es el estrés oxidativo, sobre todo a nivel alveolar, entre los capilares, el intercambio gaseoso entre venas y arterias. También vamos a ver que dentro de todo esto va a haber óxidos radicales, que estos son precisamente ya, o se van a dar precisamente por la introducción de lo que son bacterias, de lo que son microorganismos, de lo que son virus, y que precisamente el pulmón se pueda defender a partir de los radicales libres en cuestión de la oxigenación o del estrés oxidativo como un mecanismo de defensa, pero necesitamos nosotros darle uno de sus nutrientes más esenciales e importantes, que en este caso es el glutatión. La que sigue, por favor. Dentro de los sistemas de defensa que va a utilizar el glutatión a nivel pulmonar, en primer lugar, van a ser los glóbulos blancos. Estos van a tener una activación, sobre todo en el revestimiento de los pulmones, donde tiene un impacto el glutatión a nivel de activarlos y potenciarlos. Dentro de esto también vamos a encontrar que su manera metabólica de poder actuar dentro de la parte inmunitaria, junto dentro de la parte de detoxificación, va a ser por medio de la activación de intercambio gaseoso proporcionando al pulmón lo que es oxígeno y lo que es hidratación. También va a producir, no solo el glutatión va a funcionar como un antioxidante, sino que también va a atacar toda esta fabricación de radicales libres que se dan por el proceso metabólico bioquímico y que también por el proceso biológico de defensa. Cuando entra algún microorganismo, lo puede defender. La que sigue, por favor. Tenemos que, dentro de todo lo que puede afectar el pulmón de manera general y que lo estamos viviendo actualmente, va a ser la contaminación. Estamos en una era donde la contaminación
realmente nos afecta y nos impacta muchísimo en el sentido pulmonar, ya que el pulmón, recuerden que si hablamos del ciclo cardíaco, la sangre va a viajar al pulmón para hacer este intercambio, para poderla oxigenar, regresarla al corazón y que el corazón ya la pueda mandar a todo lo que es el torrente arterial para que lleve los nutrientes y el oxígeno a todos los tejidos. Entonces, ese paso, ese cambio donde nosotros podemos desintoxicar el cuerpo de todos estos metales pesados, radicales libres, contaminación ambiental, contaminación alimenticia, lo podemos hacer por medio de activar precisamente estos antioxidantes a nivel del pulmón. La que sigue, por favor. Tenemos que las células, sobre todo a nivel sanguíneo, van a tener una composición o una gran cantidad de glutatión que nos va a permitir proteger la cuestión de la cuestión tisular o el tejido tisular de todo el estrés oxidativo que se produce. Recuerden que en la primera charla que tuvimos, por eso nos metimos primero a lo que es el estrés oxidativo. De esto también debemos de recordar que este tipo de estrés o este tipo de daño va a ir precisamente al sistema nervioso, al sistema inmunológico y al sistema de defensa hormonal. Entonces, si nosotros logramos incrementar las cantidades de glutatión a nivel celular, estamos proporcionando o estamos aportando el nutriente esencial para que los niveles de oxidación o los niveles de estrés oxidativo tengan un impacto de desecho, sobre todo a nivel respiratorio y a nivel metabólico. La que sigue, por favor. Bueno, en esta parte o en esta diapositiva les quise poner la parte donde el glutatión va a trabajar en conjunto de otros antioxidantes como lo es la vitamina C y la vitamina E. Recuerden que estas otras vitaminas también vienen en el citrus y entonces por eso es esencial que nosotros empecemos a crear ciertas combinaciones con los productos para poderlos potenciar y que al final del día la célula se desinflame y también se desintoxique para que tenga un efecto antioxidante de manera exógena, para que el cuerpo no tenga un desgaste o si el cuerpo ya está pasando por alguna patología como la que mencionamos, ya sea asma, ya sea enfisema pulmonar, ya sea fibrosis quística, ya sea cualquiera de estas otras patologías, incluso agudas. Por ahí hay un estudio que nos habla precisamente de la importancia del glutatión a nivel de nebulizaciones. Ahorita que hablemos de dosificaciones, vamos a explicar un poquito. La que sigue, por favor. Vamos a empezar con la patología del asma. Ya saben que el problema del asma como tal no es tanto la entrada de aire, sino la salida, y que justamente la salida se hace en el intercambio gaseoso a nivel alveolar, y que entonces es donde hay un cierre y el momento es donde el paciente empieza a entrar con esta angustia y precisamente los productos que se usan a nivel alopático lo que hacen es romper el espasmo para que permita hacer este cambio o esta salida. Pero ¿en qué nos va a aportar el glutatión a nivel de los pacientes con asma? Pues se ha pensado durante muchísimo tiempo y se ha estudiado durante muchísimo tiempo que los niveles bajos de glutatión pueden peroxidar todo lo que es la parte del intercambio, la parte de los alvéolos, y esto va a empezar a presentar pequeños espasmos. A la larga pueden ser de reacciones alérgicas o pueden ser de reacciones inmunológicas. La que sigue, por favor. Algunos de los estudios que tenemos o que se han realizado a nivel clínico en cuestión de pacientes asmáticos, pues se ha identificado o se ha logrado identificar una gran anomalía a nivel de deficiencia de glutatión en lo que son los glóbulos rojos. Estamos hablando de lo que es la parte de la sangre y en los glóbulos blancos, que son los de la defensa, y también lo que es la deficiencia de glutatión en sueroplaquetas. Hablamos de todos estos componentes plaquetarios y componentes de suero que también tienen un impacto a nivel del líquido de los pulmones. La que sigue, por favor. Tenemos que los niveles muy bajos de glutatión o la deficiencia de glutatión
también va a redireccionar o va a complicar el cuadro asmático y esto va a hacer que el paciente se vuelva más susceptible a los cambios tanto de la dieta como los factores ambientales, como las cuestiones genéticas, porque recuerden que les explicaba al principio que el glutatión va precisamente en los procesos de metilación de ADN. ¿Qué quiere decir? Cuando la célula se replica, hace esta protección para que la información del ADN entre completa y sin alteraciones. Esto también tiene mucho que ver con los antioxidantes y el asma para poder liberar estos espasmos y poder proteger precisamente el líquido que se encuentra en la cuestión de los alvéolos por una sustancia muy importante que hay que analizar siempre en el paciente con asma, que es la glucosa 6-fosfato, en el cuestión del metabolismo y el paciente no tenga estas alteraciones y por ende no vaya a la cuestión de ansiedad y taquicardia. La que sigue, por favor. Vamos con lo que es bronquitis, enfisema y EPOC. La que sigue, por favor. Ok, gracias, Dani. La mayoría de las enfermedades pulmonares se van a ver caracterizadas o los vamos a identificar o reconocer por una actividad antioxidante de manera débil. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo no tiene la capacidad de desintoxicar y al no desintoxicar una zona de filtro tan importante como es el pulmón, empezamos a tener deterioro y empezamos a incluso consumir más cantidad de glutatión a nivel celular, lo que hace que las otras reservas, recuerden que ya lo habíamos hablado, hígado, riñón, corazón, y en este caso estamos hablando del pulmón. Entonces, cuando el pulmón empieza a tener una deficiencia de glutatión, lo que hace es consumirse la reserva del hígado, consumirse la reserva del riñón y consumirse la reserva del corazón. Por eso es que los pacientes con enfisema, los pacientes con EPOC, los pacientes con ciertas alteraciones pulmonares, a la larga empiezan a presentar otros trastornos metabólicos o una disfunción sistémica a nivel de estos órganos. La que sigue, por favor. Nos dice que a partir de este evento o a partir de esta investigación, pues en realidad se llega a la posibilidad de poder utilizar el glutatión como un preventivo o como una cuestión de poder predecir ciertas patologías a nivel clínico o a nivel médico con el uso del glutatión. También se probó en algunos sujetos la ausencia de un gen que es precisamente el glutatión sulfato transferasa de tipo M1, donde la deficiencia de este gen hacía que el glutatión se consumiera mucho más rápido o por lo tal lo perdiera. La mayoría de los pacientes que llegan a presentar una de estas alteraciones pueden llegar a tener hasta un 47% de la deficiencia de este gen y por ende una pérdida de glutatión acelerada. La que sigue, por favor. Dentro de este mismo estudio se encontró que las personas que fuman, pues realmente van a tener una alteración o una pérdida de glutatión por la cuestión oxidativa o la intoxicación mucho más alta. Se llegó a calcular que hasta el 66% se puede incrementar en los pacientes fumadores con bronquitis o con alguna alteración crónica y hasta en una cuestión de un 71% en las otras patologías como la fibrosis o el EPOC. La que sigue, por favor. Ya como parte de este estudio, pues se llega a la conclusión que los factores más relevantes en este sentido o en este estudio es la deficiencia tanto de ingesta de glutatión como la producción de glutatión celular y sobre todo lo que les explicaba en la charla pasada, que es precisamente la activación del glutatión oxidado, ya que el glutatión oxidado al final del día ya perdió sus hidrogeniones y al perder sus hidrogeniones ya tiene esta capacidad de reabsorber y reducir todo lo que son los antioxidantes para poder utilizarlos en el proceso de desintoxicación. La que sigue, por favor. Vamos a hablar de lo que son los fumadores y el impacto que puede llegar a tener el glutatión como parte de desintoxicación. Aquí es importante relevar o resaltar que el paciente fumador pasivo, que ya saben que es esta persona que pues siempre convive con estos fumadores, todavía tiene un impacto mayor en la pérdida de glutatión cuando pasa este tipo de cosas. Dentro de los estudios que nosotros hemos, digamos, tomado para precisamente dar esta información, nos habla que los fumadores usan una gran cantidad de glutatión, de glucosa difosfato,
de hidrogeniones y de intoxicación a nivel pulmonar, y esto no les permite eliminar precisamente todo lo que son las intoxicaciones de radicales libres a nivel del pulmón. La que sigue, por favor. Nos habla que este estudio se hizo en ratas donde recibieron grandes cantidades de glutatión de manera diaria con un aporte de dosis mínima o dosis 50, donde el daño, digamos que la patología se presentó, pero el daño fue significativamente menor que lo que los pacientes, en este caso las ratas, no se les administró el glutatión. ¿Qué quiere decir? El glutatión no detiene el deterioro que va a ocasionar el tabaco, pero sí lo que hace es que el daño no sea tan grande o no tenga un impacto tan grande como lo tendría de manera natural sin el consumo de este antioxidante, que al final del día lo que queremos evitar es digamos, el daño a la estructura. Se puede presentar la bronquitis, se puede presentar el enfisema, pero al final del día lo que no queremos es que pase una destrucción del tejido y que al final del día ese pulmón se pierda o se tenga que hacer un tratamiento mucho más agresivo a nivel médico para poder mantener al paciente con vida. La que sigue, por favor. Si hablamos del síndrome de dificultad respiratoria en adultos, que esto es muy común, ¿por qué? Porque las personas dejamos de consumir antioxidantes en una cierta edad. ¿Por qué? Porque ya no se nos antojan en cuestión de alimentación. De ahí su relevancia en empezar a suplementar sobre todo este tipo de antioxidantes a partir de los 40 años, tanto en hombres como en mujeres, porque ahí empieza el desgaste por la cuestión hormonal. Nos dice que algunos de los desequilibrios que nosotros hemos encontrado a nivel médico es precisamente el desequilibrio tanto de oxidantes como antioxidantes. No es la misma cantidad de oxidación que le metemos al cuerpo versus la cantidad de antioxidantes que le estamos aportando. Dentro de esto vamos a tener un agotamiento de lo que es el glutatión, porque recuerden que el glutatión es parte de nuestra célula, lo produce nuestro cuerpo, pero solo se produce cierta cantidad. Entonces, al momento que se produce, pero le metes demasiada oxidación o demasiada toxina, vas a gastar tu propio glutatión y no vas a tener las reservas y por ende vas a empezar a tener un síndrome de respiración en el adulto que se da a largo plazo y entonces ya tenemos a nuestros adultos mayores con complicaciones respiratorias e incluso muchos empiezan a presentar, ellos lo mencionan como una garraspera, con flema matutina, con tos por la noche. Entonces, todas estas son complicaciones que se van dando por el desgaste de glutatión. La que sigue, por favor. Ya de aquí nos quedamos como parte de conclusión que el glutatión a nivel pulmonar lo que hace es que desinflama lo que son nuestro sistema alveolar, desinflama lo que es la pleura y también trabaja con el proceso de antioxidante para poder hacer ese intercambio gaseoso y poderle aportar oxígeno a todas nuestras células.